Apóyenme con sus teléfonos, por favor. Bien, continuamos con la serie Una familia según Dios. Es el tema número 9. El tema se titula Familias consagradas a Dios. Sí, familias consagradas a Dios. Como familias, hemos de disfrutar cada uno de los mandamientos y normas que establece la palabra. Y me refiero a familias cristianas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, debo decir que es un gran privilegio, o debiera ser un gran privilegio, representar a la familia de Cristo en nuestra familia. Sí. La palabra ilustra la relación de Dios con los suyos como familia. Sí, el Señor se muestra como Padre. Se muestra también, Jesús se muestra como hermano, como amigo. Sí. Entonces, la palabra de Dios ilustra, repito, esta relación entre los suyos y el Señor como una familia, ¿sí? Ilustra acerca de esto. Habla acerca de que Él cuida a los suyos también como, dice, una gallina a sus polluelos, ¿verdad? Es decir, de alguna manera siempre se ve implícita o representa a través de su creación, su cuidado, su amor, ¿sí? Su interés, etcétera, etcétera, ¿sí? Por tanto, esto es importante, ¿verdad? El llamado a nuestras familias como cristianos es vivir representando bien el reino de Dios y la familia de Cristo. En nuestras relaciones familiares, en nuestra relación como familia núcleo, estas deben de anunciar la piedad que proviene de Dios. Y vamos a hablar acerca de esto. ¿Sí? Este va a ser el tema. Acerca de precisamente, ¿no? Una familia consagrada al Señor, es decir, viviendo para el Señor. ¿Sí? Entonces, Proverbios 27 dice, Valera 60, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Una traducción actual dice, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿Oramos? Señor, pongo en tus manos este tiempo. Oro por gracia, Señor, para poder compartir tu palabra, y también ruego por gracia a cada uno de mis hermanos, Señor, para que pueda ser recibida. Que tu palabra caiga, Señor, en buena tierra y que ésta dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la consagración al Señor es tener el corazón depositado precisamente en la disposición del Rey. Sí. Es decir, es vivir para Él. Mi familia deberá estar dispuesta para el Señor. Eso es consagración. Sí. Dispuesto a. Quiero tomar como ejemplo la iglesia de Corintio. Esta celebraba sus reuniones y en el nombre del Señor compartían el pan y decían consagrar sus reuniones para el Señor. Acabamos de estudiar la primera carta a los Corintios, ¿sí? Y Pablo los amonesta porque de alguna manera ellos lo que decían que era digno del Señor y lo que ellos creían que hacían que era digno del Señor, el apóstol Pablo les decía que era un desastre. Sí le ponían alabanza al Señor, sí le ponían esto representa el sacrificio de Cristo, sí le ponían esto representa y es agradable al Señor. Pero en realidad no era así. De hecho, el apóstol Pablo los amonesta y les dice que ellos comían, ¿verdad? O participaban en la cena del Señor de manera indigna. Y dice algo muy fuerte. Dice, todo aquel que participara de esta manera será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Y por qué voy a tomar primeramente esta línea? Porque quiero precisamente agitar el corazón de cada uno de nosotros en ese sentido, porque cuántas veces nosotros no podemos creer o aseverar en el corazón de que yo y mi familia estamos sirviendo al Señor cuando en realidad no lo es. Y puedo decir cada semana, yo y mi familia vamos y alabamos al Señor cuando realmente no lo alabamos. Y yo y mi familia servimos y adoramos al Señor cuando nunca se presenta absolutamente nada delante del Señor, porque no voy rindiendo nada, ni yo ni mi familia, sino voy cumpliendo un culto. Sí. Consagración es mucho más allá que eso, es mucho más allá de participar en algo. Sí. Y la idea es precisamente
que el corazón hable a nuestro corazón, que el Señor, hable a nuestro corazón y que podamos tomar la decisión de consagrarnos para Él. Sí, primeramente yo, en este caso como representante de mi familia núcleo, como cabeza del hogar, y así también mi familia, y asegurarme que mi familia también lo esté haciendo. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, después de haber explicado el significado de la cena del Señor en este contexto, estoy hablando de 1 Corintios 11:27, no es necesario que vayan allá, si quieren lo pueden anotar. Pero el apóstol les advierte a los creyentes de Corintio que al momento de participar de ella deben de tener el cuidado de no hacerlo de manera indigna. Repito, ya que de lo contrario serán culpables del menosprecio del sacrificio de Cristo. Y es lo que sucede con nosotros, mis amados. Menospreciamos la obra del Señor cuando no lo hacemos, ¿sí?, con la motivación correcta. La palabra indigno hace referencia a ser irreverente o participar de un evento solemne y santo de forma inapropiada. Sí. Significa ser ligero, sin valor, sin importancia, sin relevancia. Sí. A veces andamos en nuestro mood, ¿verdad? Nuestro rollo, y entramos a la iglesia y modo cristiano. Sí. Modo cristiano. Saludo diferente, hasta los ojitos se me hacen diferentes, ¿no? Dentro de la iglesia. Y afuera sigo en mi rollo. Tal vez no ando pecando, ¿verdad? No, pero ando en mi rollo. Es decir, siendo sincero, si no es para que nadie me conteste, pero ¿vivo de la misma manera dentro y fuera de la iglesia? ¿Mi actitud es la misma dentro y fuera de la iglesia? Y con esto no estoy diciendo que afuera tenemos que andar así, ¿verdad? No, sino como soy afuera, soy adentro. Exactamente igual. Sí. Lógicamente no nos comportamos de la misma manera en diferentes lugares. Esto tiene que ver por respeto, porque hay tiempo para todo, etcétera. Es decir, en un campo de fútbol no nos comportamos igual que dentro de la congregación, ¿verdad? No vamos a andar corriendo aquí ni pateando balones. Pero me refiero a la actitud, sí, al trato con los demás. Eso nuestros hijos lo ven, ¿saben? Eso nuestros hijos lo ven. Ahora, de manera práctica, pregunta, ¿no? ¿Cómo participamos de manera indigna al Señor? O en cada una de sus asambleas. De manera práctica, sí. Bueno, estando en pecados ocultos o rebelión, por supuesto, ¿verdad? Teniendo dobles vidas o vidas con doblez. El texto que hablábamos ahorita hablaba acerca de integridad. De integridad es precisamente eso, una vida recta, sin doblez, ¿sí? Sin dobles caras, ¿sí? Es lo contrario, repito, una vida con doblez, hacer lo contrario a integridad, ¿sí? Es decir, si pretendo presentarme delante de Dios junto con mi familia, debo asegurarme que mi familia esté consagrada a Él, no solo yo. Nuestros pequeños, a veces nosotros decimos, es que los niños no entienden. Bueno, a la medida que entiendan. Mientras tanto me voy a asegurar que mi hijo, por lo menos el mío, esté viendo que me estoy consagrando para. No, en todo sentido. La idea de estar en completa santidad para acercarnos a Dios, de repente tenemos la idea de que eso era exclusivo en el Antiguo Testamento. Y hemos llegado a menospreciar la presencia del Señor. Que antes era un requisito indispensable, ¿verdad?, para poder acercarse, y leemos la Biblia y decimos, no, es que se tenían que consagrar y tenían que apartar y tenían que hacer para poder presentarse, pero ahora por medio de Cristo ya no tenemos que hacer todo eso y tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo y alabar al Señor y adorarlo por la obra de Cristo, amén. Y mis amados, a veces todo eso lo tomamos de una manera muy ligera. Muy ligera. La palabra de Dios dice que el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Diga conmigo, el Señor no cambia. Sí, yo el Señor no cambio. Números 23:11 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. ¿A qué voy con esto? Es que sus estándares de justicia y santidad son exactamente los mismos desde el principio y serán los mismos hasta el final. Salmo 102 del 25 al 27, una traducción actual dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos.
Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los mudarás y serán cambiados. Pero tú, dice, tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dios es el mismo. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Repito, sus estándares de justicia, sus estándares de santidad no cambian, son los mismos. Todos estos textos hablan de la inmutabilidad de Dios. Sí, que Dios permanece igual. Y eso es un descanso, ¿sabe? Eso lo hace confiable. Nosotros no somos inmutables. Nosotros cambiamos. Yo no soy el mismo hace 10 años, ¿verdad? No soy el mismo, ni externamente ni interiormente. Cambiamos. Vamos cambiando. Algunos mutamos más que otros, ¿verdad? Hablando físicamente, pero es la realidad, vamos cambiando, ¿sí? Este cuerpo se está deteriorando. Hemos cambiado nuestra forma de pensar. ¿Sí? Incluso nuestros sentimientos van cambiando. Hay cosas que antes queríamos, disfrutábamos. Y no estoy hablando necesariamente del pecado, y también del pecado. Y ahora ya no lo disfrutamos, ¿verdad? Yo antes disfrutaba jugar básquetbol, ahora sufro jugando básquetbol, ¿no? Porque he cambiado. Mi cuerpo ha cambiado. Dios no cambia. Y eso, mis amados, lo hace digno de confianza. Es decir, lo que Él dice no cambia. Si Dios dijo sí, siempre será sí. Eso no es circunstancial. No importa lo que pase alrededor, seguirá siendo sí. Si Dios dijo no, siempre será no. Pero si me porto bien, si Dios dice no, siempre será no. Sí, porque no es circunstancial. Repito, todos estos textos, y hay muchísimos más, hablan acerca de esa inmutabilidad del Señor. Es decir, no cambia, Él es el mismo. Dice Santiago que no hay sombra de variación alguna en Él. ¿Sí? No hay nada que pueda cambiar. Por tanto, repito, sus estándares morales son los mismos desde siempre. Cuando Dios instituyó las leyes levíticas, en cuanto a los sacerdotes, demandó que estos fueran purificados adecuadamente al acercarse al Señor. Sí, dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Está estableciendo una relación con sus sacerdotes. Sí. Entonces, en el tiempo de la ley se pagaba con la vida acercarse de manera impura delante del Señor. Sí. Hay algunos ejemplos acerca de esto. ¿Recuerdan ahí a Nadab y a Abiú, que murieron por ofrecer fuego extraño al Señor? Sí, ellos fueron los primeros representantes, ¿verdad? Bueno, hicieron las cosas a su manera. ¿Cómo cometemos ese error? Y es algo que hemos platicado y hemos comentado antes. Hacemos las cosas a nuestra manera y creemos que podemos salirnos con la nuestra. Porque pues, Dios ya no hizo nada, ¿no? Y ya hicimos algo y no pasó nada. Y pues bueno, puedo seguir conduciéndome así. Y puedo seguir sirviendo al Señor así. Y puedo seguir yendo a la iglesia así. Y antes me sentía mal, pero ya como que no me siento tan mal. Ya como que no siento tan feo como antes. Pero sigo practicando ese pecado. Sigo y mi corazón se empieza a endurecer y endurecer. Entonces, sin darnos cuenta, estamos ajustando a un Dios a mi medida. Y empiezo a moldear mi propio Dios. Sí. Un Dios que me permite practicar pecado, me permite, sí, hacer cosas que son inmundas delante de Él y que puedo alabarlo y que puedo adorarlo, incluso puedo servirlo, hasta lo predico. Y qué bien me hace sentir servir al Señor. ¿Sí nos damos cuenta, mis amados? Dios es el mismo.
Sí, Dios es el mismo. El que nuestra conciencia se cauterice y el que nuestro concepto de moralidad vaya cambiando y vaya modificando no significa que para Dios sea igual. Es que estamos en otro tiempo, pastor. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que estamos en otro tiempo. Eso es para antes, para cuando mi abuela, miren, ya ni mis papás vivían así. Dios es el mismo. La sociedad, ciertamente para la sociedad ha cambiado. Los estándares morales para la sociedad ha cambiado, definitivamente, pero no para el Señor. Por tanto, tampoco para la familia de Cristo, tampoco para la familia del Señor. No para el pueblo de Dios, no para mi familia. No para mí, para mi esposa, no para mis hijos. Mi familia debe de entender cuál es la norma del Señor y vivir bajo esa norma. Y debo de asegurarme de que precisamente la conozcan y que vivamos bajo esa norma. Sí. Entonces, tenemos ese ejemplo, ¿verdad? En otra ocasión, muchos israelitas murieron por consecuencia de haber visto el arca del pacto sin haberse consagrado previamente. 1 Samuel 6, 19, 20, se los voy a leer. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque había mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron lo de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, Dios santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? ¿Cómo ve? ¿Qué tan serio es para el Señor su presencia y el que nosotros vivamos consagrados? Bueno, ¿y por qué ahorita no cae un rayo? Y el asunto es que delante del Señor es lo mismo. Dios había establecido que nadie podía siquiera mirar dentro del arca, puesto que su presencia habitaba ahí. Es algo que Dios había establecido. Y pasaron por alto ese mandamiento de Dios. También tenemos el caso de Usa. ¿Recuerdan? Él no era levita, consagrado, y murió por tocar el arca del pacto cuando ésta iba a caer. Había una buena intención en él. Estaban haciendo algo bueno. Incluso debo decir que estaban cumpliendo el propósito del Señor a su manera. Digan conmigo: a su manera. Dios no quiere que nosotros llevemos y guiemos a nuestra familia a nuestra manera, sino a la familia, a la manera de Él. Una familia según Dios. No a mi manera, no como yo creo, no como yo pienso, a su manera. Puedo tener una buena intención, pero si no es lo que Dios dice, no está bien. No está bien. Sí. Una relación fuera de los estándares del Señor no está bien. Pero yo lo amo y me ama. No está bien. No lo estableció así el Señor. Hay normas. Pero es el amor de mi vida. Pero Dios dijo que no. Pero es que Él me ama. Sí, Pedro, pero entiende que no. Eso me ocurrió Pedro, ¿no? Porque es hombre, ¿no? O al revés. Hay una buena intención quizá, puede haber afecto en algunas cosas, pero si no es lo que Dios establece. Ahora, ¿será porque Dios es malo? ¿Será porque Dios es un aguafiesta? Todos los mandamientos establecidos por Dios para su pueblo son precisamente con el propósito de salvaguardar la vida del pueblo. No hay un solo mandamiento de parte de Dios que no sea para bien de nosotros. Ninguno. Sí. En el Nuevo Testamento tenemos hablando acerca del celo del Señor y su presencia y su juicio en cuanto a eso, el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que ellos mintieron al Espíritu Santo. Es que estamos en la gracia. Miren, mis amados, no sabemos cuántos pueden estar enfermos o muriendo hoy en día precisamente por esto. Que no lo discernamos es otra cosa. Sí. Pero lo que voy es que Dios es un Dios justo y santo. Y aún hoy.
Sí. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sí. La santidad, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es solamente abstenernos de ciertos pecados inmorales, ¿no? O sea, como que, soy santo, ¿verdad? O no, la relacionamos solamente con ciertos pecados inmorales. No, santidad, al igual que la consagración, tiene que ver con eso. Ser santo es vivir apartado para uso exclusivo. Y la pregunta obligatoria es esa, es si estoy viviendo para, y si soy de uso exclusivo. ¿Vivo para mí mismo? ¿Para qué estoy viviendo y por quién estoy viviendo? Sí. Muchos creen que Dios ha cambiado su opinión en cuanto a vivir en temor y temblor delante de su presencia, y abusan de la gracia confiados en que la salvación es sin obras. Es decir, como mencionaba hace un momento, ¿no? Yo puedo vivir como quiera porque es por gracia. Estamos en la gracia, varón. Es por si te equivocaste. No pasa nada si te equivocaste. Pídele perdón al Señor y ya. Miren, a mí me da mucha tristeza, pero de repente en redes sociales suben videos, ¿verdad? Haciendo sátiras de ciertos comportamientos de cristianos, ¿verdad? O como muchas veces nosotros podemos llegar a hacer, precisamente cómo se malinterpreta y cómo se ha torcido la teología cristiana en ese sentido. Y de verdad da vergüenza, ¿sí? Como muchas veces lo ilustran así, viviendo como sea, y de repente, y muchos de nosotros tenemos ese mal concepto, vivo como se me pega la gana, acabo que al final pues voy y le pido perdón al Señor. Voy y vivo como se me da la gana, ¿verdad? Y hago y acabo que al rato voy y le pido perdón al Señor. Y voy y maltrato a mi esposa, o me porto como sea con mi esposo, con mis hijos, y acabo que al rato tengo que, porque el Señor dice que me tienes que perdonar. ¿Se dan cuenta? ¿Sabían que eso no es arrepentimiento? Sí. Ahora no sabemos si Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos o no. He visto gente, de verdad se los digo, que ha dejado pasar el tiempo y dicen: un día voy a regresar al Señor. Y cada vez están más hundidos, y es hora que su corazón no ha sido contristado, no ha sido llevado, no ha sido quebrantado, porque quizá, no lo sé, eso se va a saber, pero quizá para muchos ya ha pasado el tiempo y ya no pueden arrepentirse. Y están conscientes que están mal, y están conscientes que están pecando, y están conscientes de quién es Dios y cuál es su posición, pero su corazón está endurecido. Como familia debemos de tener mucho cuidado que nuestros hijos no crezcan con ese concepto del Señor. Y en este caso me refiero a los padres, me dirijo a los padres. Papá, mamá, asegurémonos de estar mandando el mensaje correcto a los hijos. Asegurémonos de que nuestros hijos crezcan sabiendo que con Dios no se juega, que Dios es santo, que Dios demanda consagración, que Dios demanda que cuidemos nuestros ojos. No solo ellos, porque si les ponemos cancioncitas, ¿verdad? De que cuidar sus ojitos, cuidar su boquita y cuidar. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Mis amados, como creyente no solo debemos de tomar en ese sentido, ¿verdad? Ser parte de las asambleas del Señor, ser parte de las reuniones, sí. No solamente venir a la congregación y ser parte de los cultos. Debemos de vivir todo el tiempo de manera consagrada. Sí, todo el tiempo. Miren, en el caso de los corintios, el apóstol Pablo les dice que sí, ciertamente ellos estaban ahí, ¿verdad? Y no faltaban a esos cultos, y en ese sentido estaban prestos, e incluso había dones, y sobreabundaban en ellos. Y muchos de ellos quizás eran nacidos de Dios, pero su conducta era como hijos de Jason de Viernes 13, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Sin nada que ver, ¿verdad?
Cuando nosotros gritamos a los cuatro vientos que somos una familia cristiana y no nos consagramos, no consagramos a nuestra familia, viviendo a nuestra manera, estamos atentando en contra de la santidad de Dios, estamos atentando en contra de los principios del Señor. Veíamos la semana pasada, ¿no? El concepto del Señor, aquel que no es con Él es contra Él. Sí. Debemos de asumir la responsabilidad que tenemos de ser una familia según Dios, puesto que los ojos de todos están sobre nosotros. Eso es una realidad. Si su vecino sabe que usted es cristiano, mire, si lo ve hacer algo así, mire, no, que muy cristiano. ¿Sí o no? Esa es una realidad. Es que yo no vivo para agradar a la gente. No, tiene que vivir agradando al Señor. Entonces tiene que buscar ser de testimonio. Procurar serlo. Más en estos tiempos. Miren, de repente es muy triste, pero a veces nos las pasamos criticando al mundo, diciendo cuán torcido está, ¿verdad? Cómo está golpeando a la familia tradicional. Estamos presentes en redes sociales, pero mi familia refleja un pedazo de infierno. Mi relación con mi familia es peor que unas sabritas Flaming Hot en ayunas, ¿no? Me llevo pésimo con mi esposa, ni siquiera le hablo, no me habla, a mis hijos los maltrato. Pero me la paso criticando, ¿verdad? A los matrimonios en el mundo. Su forma tan liberal de pensar. Qué incongruentes podemos llegar a ser, familia. Necesitamos consagrarnos para el Señor. Apartar tiempos. Papá, esposo, ¿tienes tus tiempos con el Señor a solas? Qué bueno que los tengas. ¿Tienes tus tiempos con tu familia? Creo que es algo en donde nos estamos quedando cortos. Porque a veces puedo decir, es que yo tengo una buena relación. A mí me ha pasado decir, es que yo tengo una buena relación con Dios. Pero esa relación la estoy bajando con mi esposa y con mis hijos. Es decir, hago parte a ellos de esa misma consagración. Ellos están presentes en esos tiempos en donde mi corazón se es derramado al Señor. Creo que ahí podemos estarnos quedando cortos. La familia debe de saber y debe de ser parte de esa consagración. Podemos llegar a cometer el error como papás. Nosotros tenemos claro qué es bueno y qué es malo. Nuestros hijos no. Pero podemos llegar a cometer el error de decir no. ¿Por qué? Porque no. Y punto. El niño no sabe. Y simplemente es un no. Pero ¿por qué no llevar al niño aún desde pequeño a tomar decisiones? ¿No? Es decir, apelar a la conciencia y poder hacerle con la ayuda del Señor, ¿verdad? Que ellos puedan concientizar, decir es que esto es conveniente y esto no es conveniente. Habrá cosas que no entenderán y por supuesto se tendrán que apegar a la autoridad que son ustedes. Pero quizá hay otras que sí. Y conforme van creciendo, por supuesto, esa responsabilidad va en aumento. Porque un día no estaremos con ellos. ¿Sí sabía eso, no? O sea, no hace mucho tiempo hacíamos cuenta, mi esposa y yo, y decíamos, caray, o sea, en 10 años quizá ya nuestros hijos no van a estar con nosotros. Realmente es muy poco el tiempo y el que nos queda. Para muchos les quedan 5 o 6 años, 3, 4. No sabemos. Sí. Tenemos, mis amados, de verdad con prontitud, intentar darles las herramientas que van a necesitar para poder enfrentarse al mundo. Porque nosotros no vamos a estar ahí para seguir decidiendo por ellos. Nosotros no vamos a estar ahí para poder decirles, mira, no te conviene esa amistad. Ellos van a tener que identificar esas amistades y muchas veces se van a equivocar y van a sufrir y le va a pesar. Y van a involucrarse en relaciones que no van a ser muy buenas y no vamos a estar ahí para ellos. No sabemos. Pero sí es importante que le demos las herramientas para que ellos, si se llegan a equivocar, que seguramente lo harán, así como usted y como yo, puedan salir de ese embrollo, puedan salir de ese error.
Y la herramienta más importante, mis amados, que podemos darle es precisamente el conocimiento del Señor, el temor a su palabra, pero lo tienen que ver en nosotros, familia. Quizás en algún momento, por la misericordia de Dios, ellos puedan entender y puedan rendir sus vidas, pero les va a costar mucho más si nosotros no hacemos nuestra chamba, si nosotros no hacemos nuestro trabajo. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al 19. Estamos ahí, es un texto muy conocido. 1 de Pedro capítulo 1, verso 13 al 19 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocaréis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En estos versículos el apóstol Pablo nos da 3 razones por las cuales debemos de vivir santos delante de nuestro Señor. La primera es porque Él es santo. Él es santo. Y si somos sus hijos, como nuestro Padre Celestial es santo, nosotros también debemos de serlo. Y esto es muy interesante porque fíjense cómo es algo natural. Por cuanto, o sea, el argumento que da el apóstol Pablo, por cuanto Él es santo y nosotros somos parte de Él, por tanto nosotros debemos de ser santos. Aquí hay un principio, ¿sí? No es la regla de oro, pero sí hay un principio. Si nosotros somos piadosos, nuestros hijos también lo serán. Por cuanto comparten, ¿sí?, y viven bajo una norma. Hay un principio, repito, no es la regla de oro, que de repente, no, es que, ¿verdad? Hay una garantía. Es un tema debatible. Es un tema debatible. Pero sí hay un principio. Sí. Y aquí está ese principio. Por cuanto Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Porque pertenecemos a Él, pertenecemos a su familia, somos parte de. ¿No se han visto? Esos, antes se usaba todavía mucho más, no era muy común decir, eres hijo de tu padre, ¿no? Hijo de tu, tiene su forma de conducir, su forma de ser, su forma de hablar, ¿no? Recibiste la educación de tu papá, conozco quién es tu papá, conozco quién es tu abuelo. En segundo lugar, Pedro dice que debemos vivir santa y piadosamente porque todos daremos cuentas a Dios. Sí. Y si vivimos en pecado, un día seremos castigados por nuestras iniquidades. Sí. En primera instancia, ser santos, es decir, vivir apartados para Él por cuanto Él es santo. Sí. En segunda es que un día nosotros rendiremos cuentas al Señor. ¿Sí sabía usted eso? ¿Cuántos cuando eran adolescentes, porque en la adolescencia más o menos viene ese pensamiento, decían, ya quiero ser mayor de edad para que no me mande nadie? ¿Cuántos decían, alguna vez alguien pensó eso? Yo sí pensaba eso. Yo decía, ya quiero salir de la casa para que no me mande nadie, que nadie me mande, no quiero rendirle cuentas a nadie. Bueno, ahora como creyentes, ¿verdad? Sabemos que somos hijos y que seguimos rindiendo cuentas al Señor. Y ojo con esto, y seguimos rindiendo cuentas a nuestros padres. Ese es un tema que se viene, la honra a los padres. Seguimos rindiendo, de repente, no, es que yo ya estoy grande, tú no tienes por qué meterte en mi vida. Ojo con eso. Seguimos rindiendo cuenta a nuestros padres. No estamos bajo su autoridad como tal, pero rendimos cuentas.
así también como rendimos cuentas los unos a los otros. Sí. Entonces, Pedro dice que debemos de vivir, repito, santa y piadosamente, porque todos daremos cuentas delante de Dios. ¿Sí? Pasarán lista. Y miren, no solo de lo que hemos hecho, ni de lo que estamos haciendo y lo que haremos, sino de lo que hemos pensado, de lo que estamos pensando y de lo que pensaremos. ¿Sí? Rendiremos cuentas a Dios de todo, de todo. Y no hay nada oculto, familia. Delante de Dios no hay nada oculto. Sí. En tercer lugar, debemos de ser santos porque el precio de nuestra salvación y santificación es la sangre de Cristo Jesús. De tal forma que si pecamos deliberadamente, estamos pisoteando la misma sangre del Cordero de Dios. Y eso, mis amados, no puede ser indiferentes a quienes han recibido vida eterna. El apóstol Pablo, ¿recuerdan que les dice lo mismo a los corintios? Aquellos que participan del culto de manera indigna los hace culpables de la muerte de Cristo. O sea, no es nomás ponerme la chaqueta y decir, soy cristiano, mi familia es cristiana y... No es cool ser cristiano. No es moda ser cristiano. Te cuesta la vida ser cristiano. No es moda, no es ser cool. Ay, sí, es que somos... Miren, eso... Cuando digo ser cool es que no tiene que ver con una moda, no tiene que ver... No. Y no tenemos que hacerlo cool para nuestros hijos tampoco. Ellos deben de entender de qué se trata. Trasciende en eternidad el entendimiento de nuestra relación con el Señor, mis amados. El ser cristiano tiene que ver con la muerte del Hijo amado de Dios. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Tuvo que ver con su sangre derramada para que nosotros pudiésemos relacionarnos con Él. No somos un club social muy padre. Es que quiero que mis hijos tengan relación con chavos acá buena onda, que no tengan... No, esa no debe de ser la motivación, es conocer al Señor. Es conocer al Señor. Y debemos de entender quién es Él, mis amados. Sí. Ser santos, vivir para Él porque Él es santo. Entender que un día rendiremos cuentas al Señor. Y en tercer lugar, si nosotros decimos ser creyentes, pero vivimos indignamente, nos hacemos culpables de la muerte de Cristo. Y nadie quiere ser responsable de eso. ¿Cierto? Nadie. Ahora me estoy dirigiendo a creyentes, a quienes se dicen creyentes, a quienes han recibido la palabra, la han abrazado y caminan en pos de esto. Dice Hebreos capítulo 10, verso 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya lo he comentado en otra ocasión, ¿no? Pero siempre que leo este texto me viene esa conversación que tuve con una persona. Dice, estábamos platicando y le digo, brother, ¿cuándo va a regresar a la iglesia? Hace mucho que estoy esperando que el Señor haga algo, brother. Estoy esperando que el Señor haga algo. Que el Señor haga algo para que ya no hay más que hacer. Cristo murió en tu lugar. Ya no hay más que hacer. Si la sangre del Cordero no te es suficiente, nada será suficiente. Si la palabra de Dios no te es suficiente, nada te será suficiente. ¿Recuerdan al rico? Dijo, bueno, que vaya a Lázaro y le diga a mi familia. Le dijo, tiene a Moisés y los profetas. Si no es suficiente eso, aunque los muertos resuciten, no van a creer. Lo único que tiene poder para convencer y convertir el alma es la palabra del Señor. Si eso no te es suficiente, nada lo será. No, es que, mira, nomás que me den un mejor trabajo, no es cierto. Nomás que mi circunstancia cambie, no es cierto. No es verdad.
No es cierto, no sirves al Señor y no te consagras al Señor porque no quieres, porque no ha caído en tu corazón, porque no te ha caído el 20, pero no es por la circunstancia. No es cierto. No hay más que hacer. Sí. Y es fuerte. Mire cómo continúa el texto. Dice, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está claro, ¿no? El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué dijo el apóstol Pedro y qué dijo Pablo? Que aquel que participa inmundamente, ¿qué dice? ¿Es responsable de qué? El sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos? Mejor es que no hubiesen conocido, dice una porción de la palabra. No juguemos a la familia cristiana. No la juguemos. Y sé que este no es un tema muy popular. Hace un tiempo una hermanita se acercaba y me decía, pastor, la gente se va a ir. De verdad. No es mi intención correr a nadie. No es personal con nadie. Es la palabra, mis amados. No tengamos por inmunda la sangre de Cristo. No la juguemos a la familia. Y no se lo digo desde una perspectiva de perfección y para nada, al contrario. Al contrario. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Como hijos de Dios debemos de vivir en santidad delante de Dios y no abusar de la gracia, llevando una doble vida, ocultando pecados, que al final pues todos compareceremos delante del Señor, que es santo. Y por ello también Pablo les dice a los corintios, ¿no? Y a todos nosotros, que si participamos de un evento tan solemne o nos decimos ser creyentes, participamos de la familia de Cristo, ¿verdad? Recordemos el sacrificio del Señor. Por tanto, debemos purificarnos y no participar de esto si estamos en pecado, si no estamos en una relación con el Señor. Sí. Un buen ejemplo de un líder comprometido al servicio del Señor junto con su familia es Josué. Sí. Josué vivió en medio de una generación idólatra, ya cernida ciertamente, pero con cierto desfase. Él creció viendo como toda la generación que había sido, que se le había prometido entrar a la tierra prometida, no entró. Por la dureza de su corazón. La característica de esa generación es que tenían el cuello duro de cerviz, dice, ¿no? Es decir, no eran maleables. ¿Alguna vez usted ha montado caballo? ¿Sí? Hay algunos caballos que son bien facilitos de montar y de guiar, que nomás le toca poquito y se hace. Hay unos que estás luchando, ¿no? Porque les hace falta trato. Sí. Bueno, Dios dice que no debemos de ser de duros, de cuello duro. O sea, que si el Señor dice derecha, derecha. ¿Cuántos cuellos duros hay aquí? No tenemos un cuellote así, ¿no? ¿Me ayudas, por favor, César? O no sé quién me puede apoyar con el piano, por favor. Josué creció en una generación así, ¿sabe? Creciendo con esas historias del Señor, no solamente rescatando al pueblo con su mano poderosa, guiándolos con milagros y prodigios, pero también creció escuchando esas historias donde el Señor había castigado, había traído juicio, porque habían murmurado, porque habían hablado en contra del Señor y en contra de Moisés,
Porque a pesar de ver las maravillas del Señor, habían inclinado su corazón a los ídolos, y donde quiera que vayan, se traían unos pequeños ídolos de ahí, porque ellos esperaban que Dios contestara sus oraciones de una manera y Dios las contestaba de otra, y no les gustaba, y por ahí se encontraban a un ídolo que más o menos se les acomodaba lo que querían y lo agarraban, y al tiempo el Señor trataba y los dejaba, pero llegaban a otra comunidad y otra vez veían un ídolo como que le cerraba el ojito y decía: este sí me gusta como para Dios, y lo agarraban. Y antes de entrar a la tierra prometida, Josué le dijo: miren, decídanse. Y este hombre pronuncia unas palabras que es muy importante. Nadie las usó como él. Y son estas: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué involucró a su familia en esa decisión. Yo y mi casa, no voy solo. Tenemos un montón de ejemplos de hombres del Señor resaltando por su obediencia, por la obra, cómo Dios los usó, pero muchos de ellos ahí se quedó. Sus hijos ya no siguieron. No se habla de su familia. En el caso de Josué no sabemos mucho más, pero sí vemos un compromiso de este hombre, y me gusta mucho cómo él lo menciona: yo y mi casa, yo y mi casa. Y esto tiene que ver con consagración. Yo y mi casa serviremos al Señor es: yo y mi casa estaremos dispuestos a servir al Señor. Como mencionaba la semana pasada o antepasada, no recuerdo. Yo deseo de verdad que mis hijos crezcan entendiendo que la norma en la iglesia es servir. No sé usted. Dijo el salmista aquel: no sé usted, pero yo. Yo quiero que mis hijos crezcan entendiendo que la norma es servir al Señor, no venir a sentarse en la congregación a solo recibir. No sé usted, pero yo. Entiendo que hay funciones, no estoy hablando de que yo y mi casa, una vida consagrada, una familia consagrada para Dios. Y en el proceso nos ajustaremos. Hay errores, hay malas decisiones, pero cuando el corazón está inclinado, el Señor se encarga de direccionarlo bien, ¿sabe? El Señor se encarga de posicionarlo. Y nos falta a veces ser un poquito más dócil. Bueno, también el Señor se encarga. ¿Se acuerda que hablábamos acerca de la vara? Bueno, Él es un Padre amoroso que ama, y por cuanto ama, corrige. Bueno, el Señor nos encargará de corregirnos, pero el corazón inclinado hacia Él. Dice la palabra que Él no puede negarse a un corazón contrito y humillado. Pero el orgulloso, ¿qué dice? Dice que lo mira de lejos, le da la espalda. Sin duda creo que todos hay cosas, familiarmente hablando, que tenemos que ajustar. Todos debemos de ajustar cosas. Lo importante aquí es que el corazón esté inclinado en el lugar correcto, y Dios se encargará de hacer la obra. Pero debe haber una determinación, familia. Debe de haber una determinación. Sí. Josué tuvo que determinar en el corazón la consagración de su vida junto con la de su familia. Nuestros hijos no van a entender. Al principio quizá no van a entender cosas, pero en su momento lo van a hacer. Nuestros hijos no van a entender quizá por qué ellos no pueden ver y otros sí. ¿Por qué no puedo ver eso y otros sí? Porque no puedes ver. Hay sacrificios. Papá, ¿por qué yo no puedo ir y ellos sí? Porque no puedes, hijo. Tenemos cosas que hacer.
Busquemos servir al Señor con integridad y con santidad, por cuanto Dios lo demanda. Comenzamos el tema comentando que vivir bajo el gobierno del cielo es un honor, ¿verdad? Pero debo decir que es gravoso para aquel que no ha sido redimido, o para aquel que no ha entendido aún. Meditemos en nuestro corazón y revisemos nuestra fe, porque los mandamientos del Señor no deben de ser gravosos. Todos los mandamientos del Señor traen bien a nosotros, a nuestra vida y a nuestra familia. Si hay algún mandamiento que nos brinca, revisemos el corazón, porque estoy seguro que sus ideas y sus pensamientos y sus formas no son mejores que las de Dios. ¿Oramos al Señor? ¿Sí? Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que nos falta tanto, que debemos de ajustar tantas áreas en nuestras vidas, que debemos de crecer en docilidad, Señor. Hay tantas áreas en donde nos aferramos y quizá no te hemos entregado, Señor. Pero tú demandas consagración y santidad. Y tú eres un Dios santo, Señor, y con el cual no se puede jugar, Señor. Ni podemos pretender ser algo que no somos. Señor, ayúdanos. Queremos entender y queremos avanzar. Queremos comprender, Señor, lo necesario para poder dar respuesta a ti, y que podamos crecer en fe, y que podamos ser buenos guías para nuestros hijos. En el caso de los varones, buenos guías, Señor, para sus esposas y sus hijos. Que podamos asumir la responsabilidad de no solamente hacer crecer nuestra relación contigo personal, sino que tenemos que echarnos al hombro a toda la familia. Entender que es nuestra responsabilidad que ellos tengan lo necesario para poder relacionarse contigo, Señor. Perdónanos si hemos sido negligentes, perdónanos si hemos sido perezosos. Y ayúdanos, Señor. No permitas que nos distraigamos con el peregrinar de la vida, con las cosas que el mundo nos ofrece, y que nuestros ojos se desvíen, Señor. Y que quizá hagamos que nuestros hijos se desvíen también junto con nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes, que nuestra fe no decaiga. Que podamos ver el sacrificio de Cristo como lo que es: el único camino y verdad, la única esperanza, no un formato más de vida, no una opción más de creencia. Que podamos reflejarte, Señor, como familias, y que en verdad podamos ser testimonio para el mundo, y que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues no salga corriendo, salúdese. Sí, nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles. Bendiciones.